Hola, una vez más nos encontramos aquí para trabajar un tema más de lo que es la asignatura de lenguaje. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Tiene que ver mucho con las palabras. ¿Sí? Exacto. Hemos venido trabajando lo que es fonética, fonología. Ahora vamos a hablar acerca del estudio de las palabras y formar nuevas palabras con una piececita muy importante que ellas tienen. ¿Sabías que las palabras son como nuestros cuerpos? Que tienen partes y son muy importantes y son muy principales. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces es lo que vamos a trabajar en esta mañana. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la morfología? ¿Sí? Tiene que ver con momias. Tiene que ver con, estudios de cuerpos. Eso lo vamos a ir descubriendo en nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar con segundo año de secundaria en la asignatura de lenguaje, exacto, es el tema de la morfología. Muy bien. Pero, ¿qué entendemos por morfología? Es decir, hoy vamos entonces a hablar acerca de su definición. Una vez estudiando ya el concepto, vamos a ver la palabra y su estructura de la palabra. ¿Sabías que la palabra tiene dos partes muy importantes? Sí, ¿verdad? Correcto. Anda haciendo memoria. ¿Cuáles son esas partes? A ver, vamos a ver entonces. Y empezamos con la definición de la morfología. Decimos que la morfología es la rama de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que éstas presentan, los segmentos que la componen y la forma en que estos se combinan. Correcto. La palabra morfología proviene de la voz griega y se transforma en morfe, que quiere decir forma, y logos, tratado. Muy bien. Te pregunto, ¿de dónde proviene la palabra morfología? De la voz o de la palabra o del griego morfe y logos. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Veamos. Estructura de la palabra. Generalmente cada palabra está formada por dos o más partes y cada una de ellas tiene un significado. Por ejemplo, en la palabra gato tiene dos partes. Vamos a ver. Gato. ¿Cuál es la primera parte? Gat y la segunda o. Entonces, estas dos piececitas son muy importantes. Una, obviamente, no va a variar, pero otra sí. Una nos va a indicar ya qué significa o a quién se refiere, y la segunda puede variar tamaño, puede variar modo, puede variar en tiempo, ¿sí? O incluso hasta en persona. ¿Y eso qué son, profesor? Los accidentes gramaticales. A ver, vamos a ver. Gat, ya tenemos idea, es un mamífero felino doméstico. La O nos indica un género, y cuál es masculino, y tenemos la imagen aquí a continuación. Correcto, ¿no? Un hermoso gatito. Muy bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ya no es gato, ahora es gata. La primera pieza, ¿cuál es? Gat, sigue siendo. Y la segunda, A. ¿Qué es lo que ha variado? Esta vocal, la segunda pieza, ¿verdad? Pero ya esta palabrita nos da una idea de qué se refiere, o a qué se refiere. Mamífero felino, doméstico y género femenino. Y tenemos la imagen, correcto, una hermosa gatita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, la palabra gata tiene dos piezas, dos partes importantes, gat y a. ¿Cuál es la que ha variado? ¿La primera pieza o la segunda? La segunda. Muy bien. A ver, vamos a ver con el tercer ejemplo. Ahora ya no es gata ni gato, es gatos. ¿Y la primera pieza sigue siendo igual? Sí. ¿Qué es lo que ha variado? La segunda. En O, pero hay otra más, y S. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que nos indica cada pieza? La primera sigue siendo mamífero felino doméstico. La segunda, el género masculino. Y la tercera, el número plural. Y tenemos la imagen, ¿verdad? De gatos. Entonces, si te das cuenta, la palabra
es como nuestro cuerpo, que tiene partes, y cada pieza o cada parte es importante. Pero hay una que no va a variar, una que es la principal. ¿Ya sabes cuál es? ¿Sí? ¿No? No te preocupes, aquí lo vamos a descubrir, ¿sí? Continuamos. Aprendemos. Con la pieza GAT, que es la que nosotros hemos observado, también podemos construir muchas otras palabras. Por ejemplo, gatas, gatitos, gatuno, gatazo. Y si te das cuenta, esta primera pieza no varía para nada. ¿Cuál es la que varía? La segunda pieza. Es distinto. Nos indican tamaño, nos indican, ¿qué más? Género, ¿qué más? Número, ¿verdad? Y modo. Dice, el significado depende de las partes que cambiamos o agregamos. Ten eso siempre en cuenta, ¿sí? Muy bien, continuamos. Sin embargo, algunas palabras no se pueden descomponer porque solo tienen una pieza. Por ejemplo, tenemos desde, entre, allá, contra, cuando, temprano, así, quizá. Es verdad, aquí no hay, o estas palabras no se pueden descomponer, solo son una sola pieza, ¿sí? Muy bien, a ver, continuamos. Para poder estudiar entonces las partes de la morfología, primero, ¿qué es lo que debemos de saber? ¿Qué contiene una palabra? Y nos dice que la palabra contiene una estructura compuesta por dos elementos muy importantes. ¿Cuáles son? El lexema y el morfema. Ahora sí, recuerde la palabra que nos mostró una imagen. ¿Cuál era? Gato. ¿Cuál era la primera pieza? Gato. Y la segunda, una vocal, o la vocal A. ¿Qué nos indicaba? El género. Podría ser masculino o femenino. Entonces, ¿cuál de estas dos crees tú que es el lexema? ¿La que variaba o la que no variaba? Exacto, la que no variaba es el lexema. ¿Y con qué otro nombre se le conoce? ¿Recuerdas? Correcto, con el nombre de raíz, lexema o raíz. Y la que varía, o la palabra, o la pieza que variaba, ¿cuál era? El morfema. Muy bien, vamos a ver a continuación. Aquí cabe una pregunta. ¿Qué es un lexema o qué es un morfema? A ver, vamos a ver. ¿Tienes ideas? ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces. Empezamos primero por el lexema. Se le conoce también con otro nombre. ¿Cuál es? Raíz. Toda palabra tiene un lexema o una raíz. Y esta raíz o lexema es la parte invariable. Es decir, va a llevar o lleva el significado principal. No lo olvides. Es la que no se va o no va a variar o no va a sufrir cambio alguno. Es la que va a estar ahí, siempre, constante. Y la que ya nos da una idea de qué es lo que se trata o a qué se refiere, ¿sí? A ver, veamos a continuación. Ejemplo. Tenemos aquí 4 palabras. Perro, cantan, bello y sol. La palabra perro, ¿cuál sería su raíz? Per. Exacto. Y esta raíz ya nos da una idea de que se trata de un mamífero canino doméstico. La segunda palabra, canta. ¿Cuál sería su raíz? Can. Ya sabemos, por medio de esta raíz, qué significa. Es entonar una canción. La tercera palabra, ¿cuál es? Bello. ¿Cuál sería su raíz? Be. Ya tenemos una idea de que es una cualidad de hermosura. Y la última y cuarta palabra, sol. ¿Cuál sería su raíz? El mismo, sol. Y ya tenemos una idea a qué se refiere o de qué se trata. Es una estrella luminosa de nuestro sistema. Profesor, ¿y con esta raíz podemos crear otras palabras? Sí. De perro puede ser perrito, perrazo, perros, perra. De cantan también, canto, canté, cantaron. De bello también, con la raíz bel, belleza, bellísima. Y con sol, ¿habrán otros? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Habrá?
Puede ser o no. Vamos a descubrirlo, ¿sí? A ver, continuamos. Aprendemos, dice. Una misma raíz se puede presentar en muchas palabras distintas, pero siempre mantiene el mismo significado principal. Recuérdalo. Por ejemplo, lo que te explicaba con la palabra o con la raíz per en el cuadrito. Perro, perrera, perrada, perruno, perras y perrito. ¿Qué es lo que varía? ¿La primera pieza o la segunda? La segunda pieza en todas las palabras, mientras que la primera se mantiene igual. ¿Y cómo se llama a esta pieza que está de color amarillo? Se llama lexema o raíz, lo que nunca va a variar. En la segunda, con la palabra can, o cantaba, o canta, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz? Can. Y se pueden formar canto, cantor, cantares, cantante, cantabas, canto. ¿Qué es lo que varía? ¿La primera o la segunda pieza? La segunda. ¿Y cómo se llama la que está con amarillito? Se llama raíz o lexema. Recuérdalo muy bien. Continuamos. Tenemos aquí, correcto, vi. Ya tienes idea de qué o qué significa esta palabra, ¿verdad? A ver, vamos a ver, ¿cuáles formamos? Vivienda, muy bien. Vivencia, correcto. Vivo, muy bien. Vivir. Y todas tienen una relación. ¿Te das cuenta? ¿Varió la raíz o lexema, como tú le puedes llamar? No. Pero sí, con esta raíz se pueden formar otras palabras. Seguimos. Otro ejemplo. Mar. Uf, con mar, ¿cuántas palabras se pueden formar? Veamos. Marinero, marino, maremoto, marea. Muy bien. Y todas tienen relación. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la que no varía? La raíz o lexema. Pero con esta raíz o lexema, sin embargo, se pueden cambiar, se pueden crear otras o formar otras palabras. ¿Te das cuenta entonces cuán importante es la raíz o es el lexema? Bien, continuamos. Ahora, vamos a ver qué es el morfema o los morfemas. Dice, es una unidad mínima que se añade al lexema para completar su significado y para formar nuevas palabras. Toda palabra, aparte de tener raíz, también tiene morfema. ¿Y qué es el morfema? En la parte variable. Lleva el significado secundario y puede ser dos, flexivos y derivativos. Ahora, ¿qué son los morfemas flexivos? A ver, vamos a ver. O en este caso, empezamos por clase de morfema. Dice, los morfemas pueden clasificarse tomando en cuenta diferentes criterios. A, por su ubicación. Los morfemas que se añaden a la raíz de una palabra se le denomina afijo. Recuérdalo bien. Y pueden ser de tres tipos. El primero, prefijo. ¿Recuerdas qué son los prefijos? Correcto. Aquellos que van antes de la raíz. Dicen, son los afijos que van antes de la raíz o del lexema. Ejemplos, tenemos la raíz o la palabra es útil. Si nosotros le agregamos un prefijo antes, el prefijo in, dice inútil. ¿Varía el significado? Sí. Porque mientras la palabra sea esta nada más, útil significa algo que sirve, algo que se puede usar, algo que es favorable. Pero si le agrego el prefijo in, se convierte en algo inservible. Inútil, algo que no se puede usar o algo que no está capaz. ¿Verdad? Tener. Muy bien. Sabemos que tener es algo que yo poseo, ¿verdad? Algo que está conmigo. Pero si le agrego el prefijo entre, la palabra se convierte en entretener. Y entretener es algo que te divierte o algo que te distrae. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Tenemos ahora tres palabras más. Legal. Si le agrego la i, sería ilegal, todo lo contrario. Fiel. Si le agrego el prefijo in, sería todo lo contrario, infiel. Normal. Si le agrego el prefijo a, sería
anormal, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que son los prefijos. Ahora vamos a ver el siguiente. Los infijos. ¿Habías escuchado antes esto? ¿Sí? ¿No? Bien, aquí lo recordamos. Los infijos son aquellos afijos que se insertan en el centro o en el interior de la palabra. Tenemos, por ejemplo, la palabra es Leonidas, pero si yo le agrego id, se convierte en leoninitas. La palabra es lejos, pero si yo le agrego el infijo id, se convierte en lejitos. La palabra es César, pero si yo intermedio le agrego el infijo id, sería Cecitar. La palabra es Ana, pero si yo le agrego el infijo id, sería Anita. La palabra es perro, pero si yo a esta palabra le agrego el infijo id, sería perrito. Lo mismo ocurre con casa, con niño y con pelo. Aquí ya no le agrego el infijo id, sino il. ¿Te das cuenta? Pero varía. Lo hace en diminutivo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Y los sufijos, ya sabemos, los pre es ante, los sufijos después. Son aquellos afijos que van pospuestos a la raíz o lexema. Por ejemplo, tenemos cas. Puede ser casita, puede ser casona, puede ser caserío o puede ser casucha. Si nos damos cuenta aquí, es diminutivo, aumentativo, despectivo, ¿verdad? Seguimos. Otro ejemplo, pan. ¿Qué podemos convertir con o crear con pan? Tenemos panes, panecillo, pancito, aquí es con C, y panera. Muy bien. Y todas guardan relación, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta cuán importante es esta pieza que no varía. ¿Y cómo se llama? Raíz. Y con esa raíz nosotros podemos crear o formar otras palabras. ¿Y cómo se le llaman a estas piezas o estas unidades mínimas? Se llaman morfemas, ¿sí? Ok, continuamos. Ahora estudiamos por su significado. Dentro de su significado vamos a encontrar los morfemas derivativos y los morfemas flexivos. Los morfemas derivativos, dice, son las unidades que cuando se une a la raíz o lexema forman nuevas palabras. Por ello se le considera morfemas dependientes de una base significativa. Estas pueden ser de diferentes significados, como por ejemplo tenemos los morfemas derivativos sustantivales y los adjetivales: amabilidad, responsabilidad, gracioso, nebuloso. Y seguimos, existen dos más, diminutivo y aumentativo, como portazo, paletazo. Diminutivo, vasito, maletita. Entonces, si te das cuenta, lo que varía no es la primera pieza llamada raíz, sino las segundas piezas, que son morfemas. Sí, continuamos. Morfemas flexivos. ¿Qué son los morfemas flexivos? Son unidades que solo añaden significados de género, número, persona, tiempo y modo. Aspectos en las palabras, es decir, su aporte significativo está en la flexión de accidentes gramaticales de una determinada categoría léxica. A ver, vamos a ver. Estos morfemas flexivos pueden ser simples y pueden ser amalgamas. ¿Cuáles son los morfemas flexivos simples? A ver, vamos a ver. Ellos expresan un solo significado. Tenemos, por ejemplo, niña o niñas, género femenino, número plural. Siguiente, gatos, género masculino, número plural. Seguimos. Alumno, género masculino, número plural. Muchachas, género femenino, número plural. Y rosas, género femenino y número plural. Si nos damos cuenta, aquí nos indica dos accidentes gramaticales, ¿verdad? ¿Cuál es? El género y el número.
Muy bien, continuamos. Ahora veamos qué son los amalgamas. Se dice que este tipo de morfema flexivo solo se presenta en los verbos. Indica más de un accidente gramatical. ¿Y cuáles son los exemas verbales? Persona, tiempo, modo y número. Vamos a ver. Ejemplo. Tenemos la palabra pensé. Antes de ver el resto, pensé. A ver, está en primera, segunda, tercera persona. Pensé. Yo pensé. Tú pensé. Él pensé. ¿En qué persona está? Primera persona. Muy bien. Tiempo. Yo pensé. Pasado, futuro, pasado, presente o futuro. Pasado. Muy bien. Modo. Indicativo. Número. Singular. Muy bien. Seguimos. Canté. Canté está en primera persona. Tiempo, pretérito, pasado. Modo, indicativo y número singular. Siguiente, tenemos duermo, persona, primera persona. Tiempo, presente. Modo, indicativo y número singular. Seguimos. Trabajaré. Yo, tú, él, primera persona. Tiempo, futuro. Modo, imperativo, número singular. Bailaron. Yo bailaron, tú bailaron, ellos bailaron. Primera, segunda, tercera persona. Tercera persona. Tiempo, pasado pretérito. Modo, indicativo y número plural. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de palabras nos van a entregar estos accidentes gramaticales. La raíz, no. El morfema. ¿Por qué? Porque ellos nos van a indicar todo lo que hemos observado y estudiado en cada una de estas palabras. ¿Sí? Continuamos. C. Por su grado de independencia. Aquí vamos a ver los morfemas libres y los morfemas ligados o trabados. ¿A qué le llamamos morfemas libres? Son aquellos morfemas que pueden existir como palabras en forma independiente. Es decir, ellos no requieren de otros morfemas para aparecer. Tenemos, por ejemplo, flor, pared, mesa, mar, reloj, silla, sal, luz, ayer. Si nos damos cuenta, cada vez que observamos estos tipos de morfemas, no es necesario unirse a otro. ¿Por qué? Porque ya tiene un significado propio. ¿Sí? Ok, continuamos. 2. Morfemas ligados o trabados. Aquí sí es todo lo contrario. Este tipo de morfema no aparecen de forma aislada, sino que aparecen asociados necesariamente con otros morfemas. Es decir, están ligados a otros. Tenemos un ejemplo. Bueno, pan. Para crear o para que exista otra palabra, panes. Seguimos. Camión, camioneta. Reloj, relojero. Mal, maldad. Suave, suavemente. Para que existan estas palabras, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han dependido de otros para poder crearse, para poder darle vida o forma, en este caso, a estas palabras. Sí, continuamos. Tenemos más. Por ejemplo, en club, clubes. En ají, ajíes. En sal, salera o salado. En flor, florero, florerista, ¿no? O florista. En mar, marinero, marino. En legal, legalidad. En útil, utilidad. Y en camarón, camarones. ¿Te das cuenta? Ok, muy bien, seguimos. Datos importantes. No olvides, por favor, cuando hablamos de morfema, entonces nosotros nos referimos a esa unidad mínima significativa, es decir, aquella que ya te da una idea. ¿Y cuál de los dos? Es la raíz. El otro también nos puede indicar si es pequeño, si es grande, si es efectivo, ¿sí? Muy bien, continuamos. El morfo. El morfo es la representación gráfica de un morfema. Seguimos. Alomorfo.
Se denomina así a las diversas formas o posibilidades para expresar el mismo morfema. Los morfemas libres pueden aparecer aisladamente en el habla y los morfemas ligados o trabados son aquellos que aparecen ligados a otros morfemas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ya sabemos lo que es la palabra, ya sabemos lo que es la morfología, en cuántas partes o cuáles son las partes que posee una palabra, ya sabemos qué es un lexema, con qué nombre se le conoce, como raíz, ya sabemos lo que es un morfema, cuáles son las clases de morfemas que hemos estudiado, ¿no? Y vamos a ver a continuación. Dice, desarrollando ejercicios. Estos ejercicios no están en tu libro, tú lo vas a escribir y lo vas a desarrollar. Para eso yo he puesto un ejemplo en la pizarra. Una vez que lo resuelve, le tomas foto y me lo mandas como evidencia a mi correo, por favor. Luego te doy las indicaciones para que tú desarrolles las actividades que se encuentran en tu libro. Luego te paso la página, ¿sí? Dice, 1. Añade morfemas gramaticales de género. Solo este morfema te pide. De género a los siguientes morfemas. O perdón, este accidente gramatical te pide. No, solo de género. Dice, ejemplo, var en la raíz. Género masculino, varón. Género femenino, varonesa. Así como este ejemplo, tú tienes que desarrollar los que vienen a continuación. Ahora hazlo tú. Duque, en género masculino y género femenino. Usted, género masculino y género femenino. Obrer, género masculino, género femenino. Ac, género masculino, género femenino. Medic, género masculino y género femenino. Seguimos. Sin variar la raíz, por favor. Ingeniero, género masculino y género femenino. Profe, género masculino y género femenino. Poeta, género masculino y género femenino. Sirviente, género masculino y género femenino. Octómetro, género masculino y género femenino. Maestro, género masculino y género femenino. Con, género masculino y género femenino. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Convertir estas palabras buscándole el género masculino y el género femenino. Pero recuerda, sin variar la raíz. ¿Sí? Esto no tiene por qué modificarse. Lo que se va a modificar solo es el morfema que le vas a agregar para masculino y para femenino. Bien, continuamos. 2. Añade sufijos y forma palabras. Los sufijos son aquellos que van antes o después de la raíz. Correcto, después de la raíz. Tenemos un ejemplo. Prin es mi raíz. Yo he agregado un sufijo. Puede ser principado o princesa. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora lo vas a hacer tú con las siguientes palabras. Humano. Tienes que agregar o formar nuevas palabras. Arroz, música, cañón, pie. ¿Sí? A ver, seguimos. Sillón, animal, pañal, libro, bala, azul, hábil. Entonces, si te das cuenta, ¿qué es lo que tienes que agregar? Un sufijo y formar nueva palabra. ¿Sí? Ok, está fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cabe recalcar que estos ejercicios tú lo vas a resolver en tu cuaderno, le vas a tomar foto y me lo vas a enviar a mi correo. Luego, en tu libro, en la página número 39, vas a encontrar el tema de la morfología. Vas a desarrollar luego las páginas del 43 al 46, los ejercicios que se encuentran ahí. Una vez que lo resuelves, le tomas foto y me lo envías a mi correo. No te olvides, por favor, ¿sí? Y vas a ver que pues así vamos a aprender cada vez más y más sobre el tema de la morfología. Bueno, espero haberte ayudado en este día. Gracias por haberme permitido llegar a ti.
y de esta forma aprender un tema nuevo para nosotros. O recordar, ¿verdad? Una vez más, cuídate, gracias y nos vemos la próxima, si Dios lo desea.